viendo acerca del tema con mi esposo, me decía, ¿es consagración? Yo le dije, ¿es consagración? Y me dice, sí, santificación. Le dije, no, es consagración. Pero me metió al lado y me dice, es lo mismo. Y le dije, pues puede ser que sea lo mismo, pero yo me di el tiempo para diferenciar un poquito los dos conceptos acerca de consagración y santificación. Porque si yo les pregunto, me van a responder, pero tenemos conceptos a lo mejor no generalizados. Y el día de hoy te quiero compartir. Consagración es el acto por el cual una persona o un objeto es separado para el servicio y culto del Señor. Los primogénitos de los hombres en el Antiguo Testamento y los animales eran consagrados a Dios, eran separados a Dios. Todo lo bonito, lo tiernito, lo nuevecito, todo lo que nacía primero era para Dios. Dios lo demandaba de esa forma. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cae en pecado con la idolatría del becerro de oro, obviamente ustedes conocen la historia y sabemos que Dios se molestó tanto, pero tanto con el pueblo de Israel, que decidió solamente de las 12 tribus que tenía o que se estaban formando, que se habían formado, solamente escogió ¿a cuántas? ¿A cuántas? A una. ¿Cuál fue la que escogió Dios para su servicio? Los levitas. Así es que solamente la tribu de Leví y la casa de Aarón fueron separados para Dios. De todo el pueblo de Israel que existía, que había en ese entonces, solamente una tribu y una familia, digamos así, fue separada para Dios. ¿Qué habrá visto el Señor en esa tribu? Es interesante. Y ahorita que veníamos en el carro le digo a mi esposo, ¿por qué Dios escogió a esa tribu? Y dice, pues era la voluntad de Dios. Pero yo considero que había algo especial en ellos. Yo considero que tenían algo diferente a los demás, aunque todos son el pueblo de Dios, pero algo especial que hacía que Dios los mirara y que dijera, estos son para mí, estos son míos. Así es que los demás fueron sacados y solamente los levitas fueron usados para el servicio del santuario. La consagración también puede afectar a algunas personas. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. La consagración o consagramos los diezmos y las primicias, lo acabamos de hacer ahorita. En el tiempo del pueblo de Israel, ustedes saben que hubo un momento el pueblo salir y en algunos mandatos del Señor les decía, este botín es consagrado para mí, lo demás es tuyo, o esta ciudad que derribaste, no puedes tomar nada, esto es mío, lo consagras y sigues con la siguiente batalla y a lo mejor ya te toca algo, pero eran botines consagrados a Dios. Las ofrendas dadas voluntarias. Obviamente tengo citas para respaldar esta información, pero para dar tiempo un poquito más adelante a la administración no las vamos a leer. Ahora sí, me expliqué qué es consagración. Separado de Dios, separado para Dios. Santificación es hacer santo, purificar, poner aparte para Dios, consagrarle personas, objetos, días, algún ritual, que lo voy a explicar más adelante, sobre todo moral y espiritual. ¿Sí ven que algunas cosas cambiaron? Algunas, aunque pudiesen ser sinónimos,
cambiaron. Pero todo esto, tanto consagrar y santificar, se resume en una sola cosa: en algo especial, algo auténtico, algo original, algo primero es para Dios. Así es que, en cuanto a la santificación, los sacerdotes eran santificados para su servicio y eran ungidos especialmente con el aceite. Eso ya lo sabemos. Eran revestidos, tenían hábitos que eran específicos para ellos, y ellos se dedicaban a hacer los rituales dentro o los sacrificios dentro del santuario. También se santificaba el tabernáculo, utensilios, que estos dos son de una manera análoga, que quiere decir que son semejantes, o sea que se hacía un ritual o una consagración, una santificación similar. El Señor mismo santificó el día sábado. Se afirma que en algunas ocasiones el sábado es una señal de que Dios quiere santificar a su pueblo. Dios ya tenía un día específico para nosotros, para que nosotros llegáramos a sus plantas, a su iglesia, y tomáramos ese tiempo especial, ese tiempo separados para dedicárselo a Dios. Así es que, en cuanto a nosotros los cristianos, ya te hablé acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué nos compete a ti y a mí hoy, 10 de septiembre 2021? Que nosotros debemos consagrarnos, santificarnos moralmente del mundo y de sus contaminaciones. Hoy en día tenemos que estar separados de lo que ofrece el mundo, de lo que puede gustar el mundo, y contaminarnos, llevar esta carne, este templo, a esa contaminación. Hay una cita importante que me gustó cuando las estaba estudiando. Una está en Éxodo y la otra está en 1 de Corintios, acerca de la santificación. Y el Señor mandaba al pueblo, a los sacerdotes, a que hiciera una expiación de 7 días al santuario, al tabernáculo. Y todo lo que pudiese tocar en ese tiempo, el tabernáculo, el lugar donde se santificaba, era santo. Imagínense la capacidad que tenía la santificación, la consagración en aquel entonces, y ahora que al momento, tal vez, no quiero decir, ni estoy diciendo ninguna teología que no, pero si llegamos al punto de santificar algo, de consagrarlo delante de Dios, está separado y es santo al momento de tocarlo. Y en 1 de Corintios, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero hablaba acerca del matrimonio, y era interesante ver cómo se le decía que si el esposo o la esposa era inconversa, tú estabas pegada con él, ¿no? Y te podías contaminar. No estabas ejerciendo una consagración ni una santificación. Entonces, ¿qué pasa con nuestros jóvenes de ahora? Lo que nos hablaba la pastora el martes en la iglesia, en tiempo de damas, que los chicos y las chicas busquen un yugo igual, para que al momento de estar unidos en casa se consagren mutuamente y ¿cómo le podemos decir? Que lo que yo hago se lo traspaso a mi esposo, y mi esposo lo que hace me lo traspasa a mí. Qué importante hasta dónde nos lleva el punto de la consagración dentro también de la casa. Así es que hoy en día, conságrate delante de Dios, empezando por la cabeza, para que tú puedas influir en todos los que están en tu casa. Y algo también muy interesante que encontré, esto es básicamente, te estoy platicando una historia, un trasfondo de cómo
de dónde y por qué nace la consagración. Ahorita vamos a llegar a la cereza del pastel, que son las bendiciones de la consagración. Había o existen consagraciones obligatorias, voluntarias y de ritual. Son 3 tipos de consagraciones que se pueden hacer y te las voy a platicar. La primera, obligatoria, se refería al primogénito de Israel. Yo, si estuviera en el tiempo de Israel y ahora, creo que puede aplicar, a lo mejor no tan tajante como lo hacían ellos, pero yo, Claudia, Edwin, estábamos obligados, no había otra opción, de entregarle a Vania a Dios, porque es nuestra primogénita. Y lo hicimos. Cuando ella nació, hicimos una oración mi esposo y yo, y le dije, es el tiempo, cuando tenía minutos de haber nacido, es el tiempo de entregársela a Dios, consagrarla a Dios. Después viene a los 40 días y la presentamos delante de Dios. En el caso de Samuel, ustedes conocen al personaje de Samuel, fue dedicado exclusivamente a Jehová. Lo que se enfatiza en esta parte de que es una obligación es que lo primero, lo mejor, siempre tenía que ser para Dios. Siempre, no había opción. Y había un pequeño trámite, que se puede decir así, en aquel tiempo, que era que los primogénitos podían ser redimidos. Eso quiere decir, yo te lo entrego a Dios, te entrego a Vania a Dios, y por medio de un sacrificio yo podía pedírsela a Dios y ella regresaba a mí para administrarla. Eran los pequeños sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Otra cosa obligatoria, otra consagración obligatoria era el día de reposo. Leyendo la palabra de Dios, se dice que todo lo que, sabemos que el pueblo de Israel, su día de reposo es el sábado. Todo lo que tú tenías que hacer el día sábado, como coser, cocinar, visitar, ir, pagar, estudiar, algún compromiso, todo eso tenías que hacerlo o un día antes o un día después, porque el día sábado era obligación del pueblo de Israel presentarse a Dios. Los diezmos, ya nosotros conocemos y manejamos perfectamente ese tema. Los diezmos de la tierra y de los frutos de los árboles, era obligación. La voluntaria, consagración voluntaria. Existía, pues no sé si llamarle tribu, pero existía un gueto que se llamaban nazareos, y ellos se separaban en cuerpo, alma y espíritu para Dios. Ellos no hacían otra cosa más que estudiar la palabra, consagrarse, santificarse en todas las áreas de su vida. Tenían ciertas reglas que tenían que seguir para poder entrar a este gueto y ser nazareos. Recuerden que es voluntaria. Ellos tenían reglas como no podían ni una sola gota, ni una sola, nada de vino, de vinagre de vino, de frutos secos derivados de la uva. Tenían que dejar su cabello largo, no podían pasar navaja, dice la palabra de Dios, no podían pasar navaja sobre su cabeza. Tenían que mantener su cabello largo, no podían acercarse a su familia, porque si no podían ser contaminados con lo que tal vez pudiera estar influyendo en esa familia. Así es que ellos se dedicaban a una consagración voluntaria. Vamos a Levítico 27, 14, 15, por favor. Levítico 27, 14, 15, ¿la tienen en la pantalla?
¿Quién la tiene, hermanos, que me pueda apoyar, por favor? ¿Listo? Ah. Alex, por favor. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Dimensionamos lo importante que es consagrar nuestras cosas materiales, nuestras casas. Estoy hablando por fe, nuestras casas, nuestros coches, todo lo que nos pertenece materialmente. Es importante consagrarlo porque sube de nivel, sube de valor al momento que tú se la presentas a Dios, que tú se la entregas a Dios. Ya no es más tuya, es de Dios, tú la administras. Los israelitas también consagraban utensilios o dinero que eran usados para el servicio de Dios. Y vuelvo a repetir, algún botín de guerra era consagrado para Dios. Ahora sí, la última, el ritual. Los sacerdotes, ustedes recuerdan que tenían una vestimenta muy específica, ¿no? Diseñada, que Dios les dijo, tienes que llevar así, tu pectoral, tu mitra, tus campanitas, todo era exclusivamente diseñado para ellos. Y los sacerdotes ponían en su frente, ¿quién se acuerda? ¿Qué llevaba aquí la mitra? Santidad a Jehová. Era una forma de ritual de hacer, de consagrarse a Dios y hacerlo de esta manera. Otra forma está en Zacarías. El profeta Zacarías habla acerca de una guerra entre Jerusalén y otro pueblo, y les manda decir, Dios por medio de él le manda decir que en los caballos irían unas campanitas grabadas que significaban la santidad de Jehová, apartados para Jehová. Esos son los pequeños rituales que se hacían en aquel entonces para consagrar las cosas. Ya te hablé de dónde surge la diferencia entre santificación, pero en nuestros tiempos, ahora, 2021, ¿qué es la consagración? Tal vez nosotros no vamos a matar un becerrito o una cabrita o tenemos un holocausto aquí, no. Pero hay otras formas que sí podemos hacer para consagrarnos delante de Dios. Cuando fuimos salvos, cuando el Señor llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, nos transforma. Y es una experiencia maravillosa, extraordinaria, que no la podemos cambiar por nada del mundo. Y se nos queda aquí y aquí. Y nos muestra gozo. Ese es el principio de una regeneración al momento de aceptarle a Cristo. Es el comienzo de nuestro recorrido espiritual. Ya aceptamos al Señor, ya fuimos limpiados, regenerados, cambiados. ¿Cuál es el siguiente paso? Consagrarnos, separarnos para Dios. Se supone que tú y yo ahorita estamos en el segundo paso, consagrarnos. Ya fuimos regenerados, somos consagrados. También hoy en nuestros días, ¿qué se hace con la consagración? Cuando llega un pastor a una iglesia, que toma una iglesia, cuando se ora por un misionero, cuando un prospecto llega a ser viable para ser diácono, para ser líder, ¿qué hacemos? Oramos y los consagramos. Eso hacemos hoy en nuestros días. Separarnos
presentarnos delante de Dios. Necesitamos hoy en día consagrarnos delante de Dios, del Señor, para profundizar nuestro conocimiento personal con Dios y crecer en una vida espiritual y divina diferente a la que teníamos. Esta es la base para una experiencia espiritual que va a deslindar a la consagración. Pablo nos dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Esa es la forma en que nos tenemos que consagrar. El Antiguo Testamento acabamos de escuchar, de ver las formas que se apartaba a Dios las personas, las cosas. Pero algo importante es que uno renunciaba a esa posición, a esa posesión, a ese objeto. En cambio, le pertenecía a Dios para su uso y su satisfacción. Hoy en día, cuando nos consagramos, llegamos a hacer los sacrificios vivos. Y esto significa que ponemos todo, absolutamente todo lo que somos, en las manos de Dios. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestro trabajo, lo ponemos delante de Dios. Antes de consagrarnos en nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado, buscábamos nuestras propias satisfacciones, nuestros propios beneficios, nuestras propias metas. Ahora, todo eso que nosotros teníamos, se lo entregamos a Dios y ahora es de Dios, es para Él. Es bueno en las mañanas, cuando nos despertamos, ¿quién lo hace? Presentarse delante de Dios. Yo creo que la mayoría, y si no, yo te reto a que lo hagas, porque es importante que en la mañana lo primero que haces es: gracias Dios. Yo la verdad me despierto primero que todos, me siento, porque si me paro de jalón, pues me mareo, ¿no? Y uno me da adormilado, pues no. Entonces me siento y: Señor, gracias por este día. Gracias por la vida. Gracias por mi familia. Lo hago en mi mente, a veces sí lo hago así, porque pues la gente está dormida, ¿no? Pero gracias Dios por este día. Al momento de hacer eso, estamos presentándonos. Lo primero que sale de nuestra boca es consagrarte, separarte para Dios, y le estás poniendo todo lo que tú eres a Él. Es bueno que nuestras actividades diarias se las demos a Él, se las dediquemos a Él. ¿Por qué? Porque viene de bendición. Si tú estás de una manera directa con Dios, hablando y entregándole todo, siempre te va a ir bien. Vendrán luchas y adversidades, eso es normal. Si la vida fuera tan fácil de que no vinieran cosas complicadas a nuestra vida, en lo personal o familiar, material, no estaríamos aquí. Así de fácil. Y yo lo he dicho algunas otras veces, y chécalo, te reto también a que lo cheques. Cuando estás bien en casa, está bien el trabajo, la economía fluye más o menos, pero fluye, tienes alimento, vestido, casa, carro, los niños en la escuela, todo fluye de una manera buena, nos olvidamos de Dios. Tendemos a olvidarnos de Dios. Pero cuando viene el momento difícil, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen las circunstancias complicadas en el matrimonio, en todo lo difícil de esta vida, ¿qué hacemos? ¿Doblamos rodillas? Dios, ayúdame. Te pido que ores, ayúdame a orar. Y estamos solamente dependiendo de Dios.
Rápidamente te voy a compartir. Ya estoy a punto de llegar a la cereza del pastel. Rápidamente te voy a compartir 4 razones por las cuales tú y yo nos tenemos que consagrar. Número 1, para andar en el camino del Señor. Cuando estamos fuera de los caminos de Dios, tomamos nuestras decisiones, buenas o malas. Pero fuera de Dios, separados de Dios, nuestro camino no va a ser el correcto, el indicado, el que fluye. Cuando te consagras, estamos diciendo que nuestro camino, nuestras decisiones, nuestra dirección son guiados y son llevados exclusivamente por Dios. Cuando nos consagramos, Él nos guarda en nuestro camino andar y nos salva de tomar malas decisiones. Así es que, chicos y chicas, jóvenes que todavía tienen que tomar muchas decisiones, hoy es el día que te empieces a separar para Dios, que te empieces a consagrar. Número 2, para crecer en nuestra vida. Cuando empezamos un trato directo con Dios, empieza una regeneración, empieza la consagración, empezamos a ver cómo Dios nos ayuda, nos libra, nos provee, nos da proyectos, nos da todo lo necesario. Empezamos a crecer espiritualmente, en el conocimiento, moralmente, familiarmente, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Te das cuenta que Dios, cuando nosotros dejamos, permitimos, Él trabaja de manera integral? En nuestra vida cierra el círculo. No se queda una C, un óvalo, una E con una rayita dulce, un semicírculo. No, Él cierra el círculo. Y Él nos da todo lo necesario para crecer en las diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros crecemos en nuestras vidas, permitimos que llegue la consagración, empezamos a crecer en nuestra vida de una manera real y práctica. Número 3, permitimos a Dios que obre en nosotros. Si nosotros nos separamos a Dios, dejamos que la consagración venga a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestro ser, todo lo gobierna Dios. Él nos ayuda a que todo eso pueda fluir de una manera correcta. Él nos respeta tanto que nos dio el libre albedrío. Podemos tomar nuestras decisiones, si queremos apartarnos de Dios, si queremos seguir ese camino, si queremos alejarnos. Él nos respeta. Él jamás se va a imponer entre nosotros, jamás. Él te va a decir, Claudia, y ya te vienes aquí de las orejas. No. A lo mejor sí, se buscan las condiciones, se empiezan a cerrar puertas para que nosotros podamos ver lo que Él quiere y que se cumpla el propósito de nuestras vidas. Pero a final de cuentas, Él necesita nuestro consentimiento para obrar, para llevar una libre y acción de consagración. Así es que nuestra consagración es un libre consentimiento para Dios de que Él obre en nosotros. Y la última es para disfrutar las riquezas de la salvación de Dios. Si nosotros nos consagramos,
vamos a disfrutar lo que Él tiene. Yo sí creo que todo esto que tenemos no se compara a nada de lo que Dios tiene en su mente para nosotros. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura que Él te quiere ver lleno de bendiciones, de riquezas. Yo estoy segura. Y si ahorita estás bien y te va bien, Él te quiere ver mejor. Así es que la salvación está llena de estas riquezas. Y la consagración es la puerta a la entrada para disfrutar las riquezas de la salvación. Así de simple, te consagras y tú abres la puerta y fluye toda la bendición. Ahora sí, llegamos a la cereza del pastel. ¿Cuáles son las bendiciones de la consagración? Levi, no te duermas. Ya te platiqué muchas cosas, definiciones, contexto histórico bíblico, te di citas bíblicas de la consagración, pero ahí te van, son varias, así es que echa oído. Bendiciones de la consagración, beneficios de la consagración. Número 1, tienes una comunión con Dios. 2, tienes revelación del Espíritu. 3, acceso a más de Dios. 4, acceso a lo nuevo de Dios y su fluir fresco. Honra, influencia, autoridad espiritual sobre las tinieblas, sabiduría de Dios para resolver toda situación, poder sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Gente de Dios a tu alrededor. Paz, armonía y amor en casa. Gracia sobrenatural. Te ves diferente y es evidente que en ti hay un cambio. Activación y crecimiento en los dones y en tu llamado. Respaldo de Dios. Causas impacto donde te pares. Ser 10 veces mejor de lo que los demás de este mundo son. Estabilidad. Oportunidades. Largura de días. Hambre de las Escrituras. Hambre espiritual. Bendiciones grandes y poderosas en nuestras vidas, material, espiritual, moral, física, mental y todas las que existen. Los beneficios o las bendiciones son el resultado de la consagración a Dios, pero solo es el producto, pero no el objetivo de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos separamos para Dios, ya ni los conté porque eran varios, no les puse números, pero te checaste cuántos eran, creo que eran como más de 20. Todo eso tienes si tú abres la puerta a la consagración, y es el producto de tu relación con Dios. Pero si tu vida está basada solo en los beneficios y no el amor de Dios, por Él y para Él, de nada sirve que tengas tantos beneficios. De nada sirve estar invirtiendo nuestro tiempo aquí. De nada sirve una lista de más de 20 beneficios de la consagración si tu amor no es auténtico para Dios, si no es especial, si no es separado para Dios. ¿Y cómo puedo ser consagrado a Dios? Ser consagrado a Dios es vivir apartado para Dios, ser diferente desde adentro, desde aquí, desde el corazón, ser radical, agradar a Dios antes que a la gente, obedecer a Dios, ser transparente continuamente. Ser consagrado a Dios es hacer la voluntad de Dios antes que la mía, vivir en santidad, no permitirse pequeños permisos con el pecado, coquetear con el pecado,
hacer el bien como lo haría Jesús siempre, ser usados por el Espíritu Santo. Y concluyo con algo muy interesante. ¿Cuál es nuestra meta con la consagración? Ya vimos los beneficios, ya vimos la puerta que abrimos cuando llega la consagración a casa o a nuestras vidas. Pero ¿cuál es tu meta y mi meta hoy en día en la consagración? Muy fácil, ¿perdón? La vida eterna, ¿sí? Pero hay otro dato interesante que me pareció muy bueno y lo aprendí. Nuestra meta de la consagración, santificación para Dios es el tribunal de Cristo. Una cosa es la vida eterna, pero otra cosa es presentarte delante de Dios y rendir cuentas. La vida eterna es el privilegio extraordinario que podemos tener, es lo más hermoso que vamos a tener. Pero antes, tú tienes que rendir una cuenta. Tú tienes que decirle a Dios, esto y esto hice. Y lo que nos saque también. Porque seguramente nos va a sacar nuestros trapitos al sol, como dicen por ahí. Esa es nuestra meta. Todo lo demás es terrenal. Pero el punto es que nos vamos a presentar aquel día delante de su presencia y vamos a tener que quitar toda careta, todo antifaz, toda personalidad, todo sentimiento, toda cosa que pueda venir de un fingimiento, y nos vamos a presentar así, como somos, tal cual somos. Y ahí sí, nos vamos a ver las caras con Dios. No es por temor, al contrario. Es una forma de prevenir, de aprender, de trabajar hoy en día en nuestra vida, y que cuando nos presentemos delante de Dios, la verdad es que yo siempre he pensado que no vamos a tener ni siquiera cara. No vamos a poder ni siquiera verlo a los ojos porque es tan majestuoso Él que vamos a sentir tal vez pena, no sé, yo digo, pero nos vamos a presentar delante de Él y le vamos a rendir cuentas. Esa es tu meta con la consagración, con la santificación, apartarte. Y que cuando estemos ahí, Él nos diga, bien, buen siervo fiel, has sido bueno, inteligente, maduro, honesto, trabajaste, me serviste, ayudaste, apoyaste. Puedes entrar al lugar donde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Así es que espero que esto que traje para ti sea algo significativo, sea algo especial, no sea un estudio más, una prédica más, sino que se haya hecho conciencia de la importancia de una consagración. Los beneficios van implícitos, la bendición de Dios va implícita, pero es momento de empezar a trabajar en nuestras vidas y en nuestra familia de una manera diferente. Y me gustaría que consideraras lo siguiente. No me contestes, solamente en tu mente puedes meditarlo. Y parte de mi conclusión eran estas preguntas. ¿Consideras tú, Oreb, tú, Elvira, tú, diácono Alex, Dulce, Aurorita, Oreb, ¿consideras tú importante la consagración en nuestras vidas? Después de todo lo que te platiqué hoy, ¿consideras necesaria? ¿La valoras un poco más, la consagración? ¿Tú, Oreb, has consagrado? ¿Has apartado
¿Has santificado algo para Dios? ¿Qué has consagrado, Oreb? Pero de verdad, de corazón. De corazón. ¿Qué has consagrado, Oreb? Y ahí va otra. ¿Qué no consagrarías a Dios? Porque puedes decir, ahorita todos me dicen, ¿todo? ¿Todo? Yo lo consagro todo a Dios. No es cierto. Siempre hay algo que nos cuesta. Siempre hay algún talón de Aquiles, algo que nos duele entregarle a Dios, apartárselo a Dios. Pueden ser tus economías, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu vida espiritual. Pueden haber áreas en nuestras vidas que no hemos consagrado a Dios. ¿Y qué estarías dispuesto a consagrar a Dios? Si hay algo, desde el fondo de tu corazón piensa, ¿qué hay? ¿Qué existe? Porque cuando vienen las situaciones difíciles con los hijos, sí, Dios te los entregué, te lo presenté, pero vienen tiempos difíciles de salud. ¿Y qué hacemos? Tenemos el temor de que se nos vaya a ir. Pero es porque no lo hemos dedicado al 100 a nuestra familia, a Dios. Así es que, Oreb, si hay algo que no has consagrado a Dios, hoy Dios te dice, entrégamelo, apártalo para mí. Hoy Dios te dice, es el tiempo de que tú vengas y le entregues, me entregues eso que está en tu vida, que está en tu mente, que está en tu corazón. Los beneficios ahí están, la clave está ahí, la puerta es nuestra consagración. Así es que pueden ponerse en pie. Señor, queremos levantar nuestras manos hacia el cielo y presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo delante. Habla con Dios, Oreb. Si quieres guardar tu lugar, adelante. Si quieres ponerte de pie, si quieres doblar rodillas, el altar está abierto. Si quieres platicar con tu familia, si quieres tomar a tu familia y una vez más consagrarla a Él, adelante. Señor, eres un Dios sobrenatural y a ti cantamos, Dios. Vamos a cantar antes de salir. Los que están en la puerta pueden venir aquí.